Hola, en este vídeo os voy a explicar un poco acerca de las líneas de fuerza del campo eléctrico y posteriormente el teorema de Gauss. Es una pregunta, las líneas de fuerza del campo eléctrico, también muy utilizada pues, en la EBAU. Ya lo hemos visto en los temas anteriores, en el vídeo anterior, pero voy a recalcar otra vez alguna cosa más de las líneas de fuerza. Con el fin de visualizar el campo eléctrico se recurre a dibujar estas líneas de fuerza, que son, cuando tenemos una sola carga, son radiales, ¿de acuerdo? Entonces, si la carga es positiva, el campo sale de la carga. Y si la carga es negativa, pues entonces el campo apunta hacia ella. Estas líneas de fuerza, ¿de acuerdo?, representan las trayectorias que seguirían una partícula situada pues, en el campo, una partícula que fuera positiva. Si nosotros tuviéramos, por tanto, una carga positiva aquí, pues entonces la trayectoria que seguiría sería esta, ¿vale? En cambio, si nosotros tuviéramos una carga negativa en este mismo campo eléctrico, la trayectoria sería al contrario. En la carga negativa, si nosotros tenemos una carga negativa, iría al contrario, y si tenemos una carga positiva, iría en el sentido del campo. Esto ocurre cuando tenemos dos cargas que están aisladas, es decir, imaginaros que estas dos cargas no estuvieran en el mismo sistema. Por un lado tenemos la carga positiva y por otro lado la carga negativa. Si por casualidad tuviéramos un conjunto de dos cargas positiva y negativa, nos quedarían las líneas de fuerza de esta manera. En este caso, como veis, las líneas pues salen de la carga positiva y van hacia la carga negativa. Este conjunto, es lo que se recibe el nombre de dipolo eléctrico. Que esto de dipolo eléctrico, pues por ejemplo, nos suena en los que vais a química, por ejemplo, en la molécula de agua, que representamos así. Tenemos una cierta carga parcial negativa y una cierta carga parcial positiva en los hidrógenos, entonces se nos generan por tanto dipolos eléctricos, y si se quiere hacer un estudio cuantitativo se define lo que es el momento dipolar, que son los vectores que pintamos, por ejemplo, de la carga negativa a la carga positiva. Entonces, si sumamos estos vectores y nos da un vector, pues nos indica que la molécula es polar. Otro punto importante de las líneas de fuerza es que el número de líneas de fuerza es proporcional a la magnitud de la carga. Imaginaos que tenemos dos cargas aisladas, que tiene Q y esta dos veces la carga. Entonces, el número de líneas de fuerza, ¿vale?, es proporcional a la carga. Cuantas más líneas de fuerza tenemos es porque existe más carga eléctrica. Y el número de líneas de fuerza que atraviesa una determinada superficie pues nos da una idea de la intensidad del campo eléctrico. Cuantas más líneas de fuerza haya, la intensidad del campo eléctrico será mayor. Entonces tenemos, por tanto, importante que el número de líneas de fuerza que atraviesa una superficie alrededor de la carga, lo que llamamos densidad de líneas de fuerza, número de líneas de fuerza partido por la superficie, es un índice de la mayor o menor intensidad del campo en una determinada zona. Es decir, que este concepto, es decir, el número de líneas de fuerza por unidad de superficie, nos está informando sobre el valor del campo eléctrico en una región del espacio. Como el campo eléctrico tiene que ver y es proporcional al número de líneas de fuerza por unidad de superficie, podemos expresar o definir un nuevo concepto que se denomina el flujo electrostático, que se representa así, ¿de acuerdo? Y no es otra cosa más que el producto escalar del campo eléctrico por el vector superficie. Es decir, si os acordáis cómo se calcula, sería el módulo de E por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo. ¿A qué se refiere con vector superficie? Pues imaginaros que nosotros tenemos una superficie, un plano, pues el vector superficie es un vector que tiene el punto de aplicación en el centro de la superficie, luego el módulo, el valor de la superficie, y dirección, la recta perpendicular. Imaginaos que nosotros tenemos este plano, ¿vale?, que tiene, pues vamos a suponer, un área de
10 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Pues entonces el vector superficie es un vector que parte del centro de la superficie, es perpendicular a la misma y del módulo serían esos 10 metros cuadrados. Luego el sentido, si pintarlo hacia arriba o pintarlo hacia abajo, pues es una cosa que tenemos que determinar o fijar para cada una de las situaciones a estudiar. Entonces es importante, por tanto, cómo se calcula el flujo electrostático, que es el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector superficie. Vamos a hacer un ejemplo para que entendáis este concepto de flujo electrostático. Entonces vamos a trabajar con un campo eléctrico uniforme, que sea 4 newtons partido por coulombo, y con una superficie de 2 metros cuadrados. Entonces vamos a ir calculando en las diferentes situaciones el flujo electrostático. Entonces, como veis, tenemos que las líneas negras son el campo eléctrico, que es un campo eléctrico constante en el que nosotros hemos introducido pues unas superficies en el seno de este campo eléctrico. Entonces vamos a estudiar diferentes casos dependiendo de la posición relativa de estas superficies y calcular el flujo electrostático. Entonces, en el apartado A sería el flujo electrostático, sería el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector superficie. Sería el módulo de E, que en este caso es 4, por el módulo de la superficie, que hemos dicho que es una superficie de 2 metros cuadrados, por el coseno del ángulo. El ángulo tiene que ser entre el campo eléctrico y el vector superficie. El ángulo que hay entre el campo eléctrico y el vector superficie en esta situación A es 0, entonces por tanto el coseno de 0 sería 1 y por tanto el flujo electrostático sería simplemente 4 por 2, 8. En el apartado B, si os fijáis, he cambiado de sentido el vector superficie, entonces por tanto el ángulo que hay ahora entre el campo eléctrico y el vector superficie es 180, entonces el coseno de 180 es menos 1, entonces por tanto el flujo electrostático sería menos 8. En el apartado C, el ángulo ahora que hay entre el campo eléctrico y el vector superficie es 90, y como el coseno de 90 es 0, pues entonces el flujo electrostático es 0. También es que penséis que como el flujo electrostático son las líneas de fuerza que atraviesan esa superficie, pues esta superficie puesta de esta manera, que está inclinada con respecto al campo eléctrico, no es atravesada por ninguna línea del campo eléctrico, ¿sí? En cambio en estas, por ejemplo, pues sí que hay campo eléctrico que atraviesa. Y luego en estos dos últimos ejemplos los he puesto con un cierto ángulo, es decir, en este caso es el ángulo entre el vector superficie y el campo eléctrico sería 30, por tanto coseno de 30 y el cálculo es 6,9, y en este otro caso es de 150 y por eso se obtiene el signo negativo. Entonces es muy importante sobre todo que os fijéis en el ángulo que existe entre el vector campo eléctrico y el vector superficie para poder calcular el flujo electrostático. Muy importante también son las unidades del flujo electrostático. Las unidades son simplemente las unidades del campo eléctrico, ¿vale?, que sería newtons partido por coulombo, por las unidades de la superficie, que es metro cuadrado. Es importante que estas sean las unidades en el sistema internacional. En estos ejemplos lo que he considerado en todo momento es que nosotros tenemos un campo eléctrico que es constante, ¿de acuerdo?, en todo su recorrido. Y por tanto en estas superficies el campo eléctrico que lo atraviesa es constante. En el caso de que no fuera constante, de que fuera variable, pues entonces nosotros no podemos calcular este flujo electrostático de esta manera, ya que este valor del módulo no sería el mismo en todas las superficies. Por lo tanto, habría que recurrir a un cálculo diferencial, es decir, en cada un trozo chiquitín de estas superficies habría que calcular el valor del flujo eléctrico de la siguiente manera. Es decir, calcular un flujo electrostático pequeño en cada una de superficies pequeñas, considerando que en esa situación el campo eléctrico es constante. Entonces, para poder calcular al final el flujo electrostático de toda esa superficie, habría que calcular pues ese sumatorio
de todas esas pequeñas porciones, que eso no es otra cosa que traducida en matemáticas que la integral. Obviamente nosotros no vamos a trabajar de esta manera, pero que seáis conscientes de que si el campo eléctrico no es constante, ¿vale? Para poder calcular ese flujo electrostático total habría que recurrir al cálculo con integrales. Para que lo entendáis mejor, he puesto un ejemplo igual un poco exagerado, pero para que así se vea más claro. Imaginaros esta superficie, ¿de acuerdo? Que nosotros tenemos que atraviesa un campo eléctrico que son de distintos valores, que no es constante. Por ejemplo, en esta zona de aquí, pues el campo eléctrico es de 10, en esta zona de aquí el campo eléctrico es de 200 y en esta zona de aquí el campo eléctrico es de 1000. Entonces, si yo quiero calcular el flujo electrostático, ¿vale? Ya hemos visto que sería el campo eléctrico por el vector superficie, pero como el campo eléctrico no es constante, pues entonces lo que tengo que hacer sería calcular el flujo electrostático en una zona, vamos a suponer en una zona pequeña, ¿vale? En esta zona pequeña, en esta superficie, tendríamos que calcular aquí el flujo electrostático, que aquí sí que se mantiene constante, suponer esto que sea muy pequeño, pero hecho a gran escala para que lo entendáis. Entonces, calcular este flujo electrostático. En esta otra zona de aquí, calcular el flujo electrostático. Y en esta otra zona de aquí, calcular también el flujo electrostático. Una vez calculados todos esos flujos electrostáticos que son pequeños, que eso sería esto, ¿de acuerdo? Este D significa en trozos pequeños, ¿vale? Pues habría que sumar todos estos flujos electrostáticos, ¿vale? De cada una de las zonas de la superficie. Y eso en matemáticas es calcular una integral, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez visto el concepto de líneas de fuerza y del flujo electrostático, os voy a explicar ahora el teorema de Gauss. Gauss fue un físico matemático alemán que contribuyó en muchos campos, incluidos pues el análisis, la geometría, la estadística. Ya os acordáis, por ejemplo, que nos aparece pues en las matrices, el teorema de Gauss. Entonces, por tanto, fue un científico o uno de los matemáticos físicos que ha tenido más influencia en la historia. Entonces, para explicaros este teorema de Gauss, voy a saltarme un poquito los apuntes y os los voy a explicar de otra manera y luego ya volveremos otra vez a los apuntes para que veáis que es lo mismo. Entonces, el teorema de Gauss nos relaciona el flujo electrostático a través de una superficie cerrada que se denomina gaussiana con la carga eléctrica presente en el interior. Entonces, para que veáis, si consideramos una superficie esférica de radio R, esta superficie y este radio, que rodea una carga Q que está situada en su interior, esta es la carga Q, el flujo a través de la superficie considerada, vamos a considerar esta superficie, entonces vendrá dado por la siguiente expresión. Este flujo electrostático, considerando lo que hemos dicho antes de la integral, ¿de acuerdo? Pues será el producto escalar entre el campo eléctrico y este pequeño trozo, ¿de acuerdo? Que es una pequeña parte de la superficie entera a considerar. Entonces, como es el producto escalar viene dado por el módulo del campo eléctrico, el módulo de la superficie y el coseno del ángulo. Si veis, en este caso el coseno del ángulo de entre el campo eléctrico y el vector superficie es 0. Entonces, por tanto, este coseno de alfa será igual a 1. En esta pequeña superficie el campo eléctrico sí que es constante, por tanto podremos sacar este valor fuera de la integral. Nos quedará E y ds. Entonces, la integral de S es simplemente la superficie. Entonces, si vamos sustituyendo el valor, el campo eléctrico es K por Q partido de la distancia al cuadrado. Y luego la superficie, una superficie esférica, ¿de acuerdo? La superficie esférica tiene un valor de 4
pi r cuadrado. Entonces, si k lo ponemos como 4pi y con la constante dieléctrica y lo demás lo dejamos igual, como veis se nos va a poder simplificar el 4pi con el 4pi, el r cuadrado con el r cuadrado, y nos queda al final que el flujo electrostático es igual a Q partido de epsilon. Entonces, por tanto, vemos que, de nuevo, el tema de Gauss, que es esta expresión, nos relaciona el flujo electrostático a través de una superficie cerrada con la carga eléctrica presente en su interior. Y esta relación de dependencia es a través de esta constante dieléctrica. Si hubiera varias cargas en el interior de la superficie, pues entonces la carga Q sería la suma, ¿vale? La suma algebraica de todas esas cargas. Como conclusión también importante es que este resultado es independiente de la superficie que nosotros tengamos. Da igual que tengamos esta superficie esférica de este radio como si tuviéramos una superficie esférica de mayor radio, ya que en la fórmula final es independiente de R. Así, por tanto, se puede enunciar el teorema de Gauss, ¿de acuerdo? De la forma que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta en su interior dividida para epsilon sub 0. Y este es, por tanto, el enunciado del teorema de Gauss. Por tanto, resumiendo, el teorema de Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta en su interior dividida por epsilon sub 0, lo que habíamos calculado antes. Entonces, el teorema de Gauss es una excelente herramienta para poder calcular pues, el campo eléctrico creado por objetos cargados. Lo que he explicado un poco hasta aquí de forma diferente sustituye un poco pues, estas dos hojas, de acuerdo, que tenéis en la teoría. Realmente no es una pregunta típica de selectividad, sino que es más bien la aplicación práctica que veremos ahora de las fórmulas. Pero es bueno que conozcáis el concepto de flujo electrostático y que conozcáis el concepto del teorema de Gauss y de dónde se obtiene esta fórmula. Entonces, ahora lo que vamos a obtener, por tanto, será distintas expresiones, ¿vale?, para calcular el campo eléctrico creado pues, en objetos cargados, y nos vamos a servir de este teorema de Gauss. Por tanto, lo que vamos a ver va a ser el campo eléctrico creado por una esfera conductora, ¿de acuerdo? Imaginaros una esfera, ¿vale? Entonces vamos a calcular el campo eléctrico creado por esta esfera. Luego, el campo eléctrico creado por una lámina conductora. Una lámina conductora pues será un plano, ¿de acuerdo? Entonces que esté cargado o bien positivamente o bien negativamente. Y luego finalmente el campo eléctrico creado por un conductor, ¿vale? Un conductor que será de este tipo. Entonces, lo único que tenéis que aprenderos son las fórmulas para calcular pues, ese campo eléctrico, ¿de acuerdo? Lo único que yo en el caso de la lámina conductora, ¿vale?, os voy a explicar la demostración simplemente para que entendáis un poquito de dónde sale la fórmula, pero en ningún momento os la tenéis que aprender porque en ningún momento os la van a preguntar en la EBAU, solamente las fórmulas finales, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar explicándoos el campo eléctrico creado por una lámina conductora. Imaginaros la lámina, que es este plano de color verde, imaginaos que esté cargada positivamente. Entonces, el campo eléctrico, si os fijáis y lo dibujamos, es perpendicular a esta lámina y es constante. Entonces, para poder calcular este campo eléctrico, la superficie gaussiana que se tiene que utilizar para realizar esta demostración va a ser un prisma, ¿vale?, que va a ser el prisma este naranja, que atraviesa este plano. Entonces, por un lado tenemos la expresión de Gauss que ya habíamos obtenido y por otro lado lo que tenemos que calcular
es el flujo electrostático que atraviesa cada una, ¿vale?, de las caras de este prisma. Entonces, si os fijáis, esta cara de aquí, esta cara de arriba, la cara de por detrás y la cara de abajo, si nosotros calculamos el flujo electrostático, que sabéis que es el producto escalar del campo eléctrico por el vector superficie, sería 0, ya que el vector superficie estaría perpendicular a esta cara, que con el campo eléctrico forman un ángulo de 90. Entonces, por tanto, en todas las caras laterales el flujo electrostático sería igual a 0. Las únicas caras que dan flujo electrostático, es decir, que atraviesa campo eléctrico, sería esta cara de aquí y esta otra cara de aquí. Entonces sería su valor directamente E por S, ya que sería el coseno de 0, y también en este el coseno de 0, porque el campo eléctrico va hacia la izquierda y el vector superficie va hacia la izquierda. Entonces, por tanto, sumando los flujos electrostáticos de estas dos caras serían 2 veces E por S. Esto, ¿vale?, de acuerdo, lo tenemos que igualar a la expresión que nos dice Gauss, y entonces nos queda de esta manera. Por tanto, si nosotros despejamos el campo eléctrico, nos quedará Q partido de 2 epsilon sub 0 partido de superficie. Y luego tenemos la expresión que carga partido de superficie, es lo que se denomina, es un concepto que se denomina densidad de carga y se representa por sigma. Entonces es un parámetro que muchas veces nos viene dado directamente de la placa o la lámina conductora. Entonces directamente será esta densidad de carga partido de 2 epsilon sub 0. Y esta es la fórmula a utilizar. Veis que el valor de este campo eléctrico no depende de la distancia, es decir, da igual calcular el campo eléctrico en este punto que si fuera más lejano. Entonces solo depende de la densidad de carga de la placa, es decir, de la carga partido de la superficie. Bueno, esta es la demostración, por tanto, de esta fórmula, que, como os digo, solo tenéis que aprenderos la fórmula para aplicar en los ejercicios. He hecho simplemente la demostración una vez para que veáis de dónde sale. Aquí tenéis el dibujo de una lámina cargada positivamente, donde el campo eléctrico pues sale hacia afuera, ¿de acuerdo? En cambio, si la lámina está cargada negativamente, el campo eléctrico entra sobre la lámina. Ese campo eléctrico, acordaos que se calcula con la fórmula que he demostrado anteriormente. Si tuviéramos dos cargas, o sea, dos láminas cargadas, una positiva y una negativa, ya sabéis, porque hemos hecho algún ejercicio sobre eso, que el campo eléctrico sale obviamente de la de positiva y entra en la negativa. En un vídeo anterior nosotros habíamos calculado que el campo eléctrico se podía calcular en cuanto a módulo como la variación del potencial partido por la distancia. Pero si nosotros lo que nos dan es la densidad de carga de esa lámina, también lo podemos calcular, ¿vale?, con esta otra fórmula, que desaparece el número 2 del denominador. Por tanto, dependiendo de los datos que nos den, podemos utilizar o bien esta o bien esta otra. Y en el caso de que nos preguntaran, por ejemplo, el campo eléctrico en esta situación en un punto que estuviera fuera de estas dos láminas paralelas, el campo exterior es nulo, ¿vale? Solamente hay campo en el interior de las dos. Ahora toca el campo eléctrico creado por un conductor, un hilo cargado. Tenemos el conductor, en este caso lo tenemos cargado positivamente, entonces el campo eléctrico es radial, ¿vale?, hacia afuera. Entonces, la superficie gaussiana que tendríamos que utilizar para hacer la demostración sería un cilindro. Aquí tenéis la demostración por si la queréis ver. Ya os digo que solamente es necesario utilizar la fórmula, ¿vale?, y no os lo van a preguntar en la selectividad. Entonces, esta fórmula es lambda, que lambda es la densidad lineal de carga, que es la carga partido por la unidad de longitud, la longitud que tiene el conductor cargado, y luego partido de 2pi r y epsilon sub 0, siendo r la distancia al conductor, ya que no es lo mismo que lo queramos, por ejemplo, calcular a esta distancia que lo queramos calcular a esta otra. Si en lugar de poner esta disposición la pintamos de esta otra, es decir, como si saliera de la pantalla, ¿de acuerdo? Puede ser negativa o puede ser positiva. Ya veis que el campo eléctrico en la positiva es radial y hacia afuera, y si es negativa es radial
y hacia adentro. Evidentemente, cuanto más alejado estemos del conductor cilíndrico cargado, más pequeño es el valor del campo eléctrico, ya que al aumentar R, pues es más pequeño el campo eléctrico. Y finalmente os voy a dejar aquí las fórmulas correspondientes al campo eléctrico creado por una esfera conductora. Si os preguntan, esta sería una esfera, si os preguntan por el campo eléctrico en el interior, ¿vale? El interior de la esfera es nulo, ¿de acuerdo? Porque toda la carga se pone sobre la superficie. El campo eléctrico en el exterior, por ejemplo, en una distancia R mayúscula, pues entonces la verdad es que esta es la fórmula que nosotros conocemos del campo eléctrico creado por una carga, ¿vale? La verdad es que en la fórmula y en el procedimiento de la demostración sale lo mismo, y el campo eléctrico sobre la superficie sería exactamente igual la fórmula, lo único que es el radio de la esfera. De todas estas fórmulas que os he explicado de la lámina conductora, del conductor y de la esfera, la verdad es que las de la esfera son las más utilizadas. Por tanto, lo que tenéis que hacer es apuntaros bien todas las fórmulas a utilizar para, en el caso que nos salgan, hacer algún ejercicio. Os dejo aquí, por tanto, las fórmulas finales para que tengáis en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. El de la esfera, el de la lámina conductora y el del conductor cilíndrico cargado.